La conversación es un ejercicio de la vincularidad por excelencia y además se piensa siempre mejor escuchando, ¿no? Y intentando responder. El pluralismo al interior del movimiento, además del hecho de que la meta democrática por excelencia es el pluralismo, o sea, una democracia que no es pluralista es una dictadura de la mayoría, que es algo muy distinto a una democracia. La dictadura de una mayoría es algo muy, muy distinto a lo que por lo menos yo entiendo por democracia. La democracia tiene que tener valor de un mundo en plural por encima de todos los valores. Y dentro de nuestro movimiento, el pluralismo, Lilian lo mencionó, o sea, un feminismo en plural es un feminismo más rico, más intenso, más dramático y además que concentra nuestras atenciones hacia el debate dentro del movimiento. Si fuera un movimiento monocorde, monolítico, en fin, de una voz única, de un pensamiento único, sería primero sospechoso, segundo aburrido. Son siempre situaciones muy sospechosas las situaciones en que el acuerdo es total, situaciones de pensamiento monolítico. Entonces, la posibilidad de un debate, de una diferencia, no debe asustarnos. Es muy importante repetir esto al interior del feminismo, de que no hay un feminismo, hay diversos feminismos, las mujeres vamos juntas desde diferentes experiencias, y eso es la fuerza del movimiento y no su debilidad, como algunas personas quieren hacer pensar. Tenemos que producir más pensamiento. ¿En qué sentido? Parar de dar vueltas en círculo alrededor de las mismas consignas. A veces una consigna es un gran descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, crímenes de odio. Pero son clichés. Después empezamos a dar vueltas alrededor de del mismo cliché, de la misma fórmula, y paramos de pensar. Son como cómodas, son como formas de acomodamiento. Entonces, mi receta ha sido siempre sospechar de los lugares comunes por los que va avanzando el pensamiento de las mujeres. Por ejemplo, en el caso mismo de crímenes de odio, es una expresión que no uso, o sea, que no me satisface, porque transforma el problema de la violencia en un problema de la emoción, cuando lo considera un problema político, ¿no? Ha sido un descubrimiento en algún momento y algo así como un baluarte para defender posiciones, pero dejarnos capturar por esos baluartes, que es una actitud que veo muy frecuente en el movimiento feminista, es problemático. Debemos siempre seguir caminando, seguir pensando, porque nuestro problema está muy lejos de ser resuelto, al contrario. A pesar de las muchas leyes, de las muchas políticas públicas, de las instituciones que hemos creado, no hay señales claras de que el problema de la violencia contra las mujeres está, digamos, disminuyendo. Muy por el contrario, es un problema que aumenta todos los días. Entonces, por eso mi recomendación es: vamos a seguir pensando todas y preguntándonos por qué los muchos avances que hemos tenido no nos están ayudando a dar una respuesta que contenga el problema de otra forma. Empiezo a darme cuenta de que por detrás de las agresiones de las mujeres había lo que llamé ahí una hermandad masculina, o sea, una cofradía, un club de hombres, o sea, que el violador era una figura acompañada, una figura que recibía un mandato de mostrarse hombre de alguna manera por otras personas, otros hombres, otros pares, como les llamo en ese momento, que se encuentran presentes o que se encuentran ausentes, pero que están presentes en su paisaje mental. Y entonces hay, a partir de esos pares, de esos otros hombres, la demanda de que ese violador, de que esa figura se titule, o sea, muestre que merece ser reconocido como un miembro de eso que llamé en ese momento la hermandad masculina, la fratría o la cofradía en de los varones. Entonces ahí empieza mi camino, en
en esa idea que surge ahí de que no se trata de una relación entre el violador y su víctima, entre el agresor y su víctima, como muchas veces se piensa. O sea, no es el eje vertical que vincula al agresor y la víctima, sino que hay otro eje de relaciones y de interlocución que es tanto o más importante que el eje de la relación agresor-víctima, y que es la relación entre los hombres, y que los hombres pertenecen o se ven como perteneciendo a un grupo, ¿no?, de prestigio, es un grupo de estatus que exige una titulación, y esa titulación depende de la exacción de un tributo de lo femenino, de la posición femenina, que debe circular desde la posición femenina a la posición masculina, constituyéndola como una posición potente, capaz de controlar un territorio, que en este caso es el territorio cuerpo de la víctima. La estructura elemental de la violencia es esa economía simbólica que circula a lo largo de estos dos, circula a lo largo y a lo ancho de estos dos ejes. Uno que es vertical, del agresor a su víctima, y el otro, superimpuesto y muy importante, que es el horizontal entre el agresor, el apropiador, el dominador y sus pares, la cofradía de hombres, la hermandad de los hombres. Lentamente, esta idea de una hermandad o club o fratría de los hombres, y de la cual emana un mandato de violación, emana un mandato de apropiación de un tributo que debe circular entre la posición femenina hacia la posición masculina, como dije, constituyéndola, sin el cual la masculinidad no existe. La masculinidad como la entendemos hoy no existe. Fui dándome cuenta lentamente, a partir de estudios varios, ¿no?, que en realidad esa hermandad tiene una estructura corporativa. En realidad es una corporación, es una hermandad, pero más que una hermandad, es una corporación masculina. ¿Por qué es importante esto? Primero, por su extraordinaria letalidad. Porque en realidad esa estructura corporativa que los varones la aprenden muy temprano en la vida, ¿no?, al socializarse como tales, como varones, y al socializarse dentro de esto que hoy llamo el mandato de masculinidad, aprenden que parte de ese mandato es mantener una relación corporativa con los otros hombres. Claro que lo que les estoy diciendo es una estructura, ¿no? Es un poco compacto, después lo podemos conversar si me lo quieren preguntar, pero ya es digamos así, lo que estoy exponiendo es un modelo teórico de comprender para comprender lo que nos pasa. Entonces, ¿por qué se trata de una estructura corporativa y por qué esa letalidad? Porque la estructura corporativa se va a replicar en todas las otras estructuras corporativas, la policía, las fuerzas armadas, el poder judicial, la academia misma, o sea, diversas estructuras dentro de la sociedad tienen esa misma estructura corporativa que en realidad es letal, es peligrosísima, es tremendamente violentogénica y una amenaza siempre para la sociedad. ¿Y qué quiere decir que sea una estructura corporativa? Significa que tiene dos valores supremos, una corporación tiene que obedecer a dos características sin las cuales no hay estructura corporativa. La primera de ellas es que el valor supremo, que en realidad está por encima de todos los otros valores pensables, el valor de la vida, el valor de la dignidad, el valor inclusive de la propiedad, el valor supremo de una estructura corporativa es la lealtad corporativa. O sea, eso no se puede infringir. Perdóneme que a veces se me mezcla el portugués.
La palabra infligir también ¿es infligir o infligir? No me acuerdo. Muchos años viví solo en portugués, o más, sobre todo en portugués. Sí. Ok. Entonces, no se puede, el castigo, ¿no? La punición a la infracción de esa lealtad corporativa, o sea, y que lo vemos, y estoy diciendo de una forma compacta y teórica, pero lo que les estoy diciendo se observa, se observa fácilmente en la realidad, ¿no? El hombre siempre tendrá miedo a aliarse a la posición femenina, a la queja femenina, porque allí estará traicionando esa lealtad que es imperativa en la masculinidad, que es la lealtad corporativa al grupo de los hombres, a los valores masculinos, a la masculinidad. Y la otra característica de la corporación es que es internamente jerárquica. O sea, hay jerarquías de posiciones masculinas. La masculinidad es dramáticamente jerárquica. Todo hombre lo sabe de alguna forma y hay siempre las características del macho que se encuentra un poco más arriba en la jerarquía de masculinidad. Entonces la potencia sexual, la potencia física, la potencia bélica, ¿no? La potencia intelectual, ¿no? Del profesor, sobre todo si es rubio, la potencia moral del legislador, del juez, de la superioridad moral del hombre que juzga y distribuye moralidades, ¿no? Atribuye moralidad o no atribuye moralidad a las mujeres y a todos los que practican sexualidades divergentes, disidentes. Entonces el sujeto moral, ¿no? Juzgador, que es el macho, la superioridad económica, ¿no? que compra, ¿no? Cuerpos, la superioridad política, ¿no? La potencia política. Entonces son 7 potencias. Entonces la necesidad de este sujeto, esa jerarquía de masculinidades va a ser una jerarquía, va a ser la posición que los hombres van a conseguir con relación a estas 7 potencias, y eso provoca una gran cantidad de ansiedad y de angustia que hace que mundialmente los hombres mueran antes, ¿no? que las mujeres. Estoy absolutamente convencida, aunque hay un gran debate sobre el tema, de que esta necesidad de exhibir potencia mata a los hombres y mata a las mujeres. La jerarquía al interior hace con que la obediencia, ¿no? al valor, al mandato de masculinidad sea prácticamente inevitable a los hombres, para los hombres, a no ser que consigan tomar conciencia, ¿no? Espejarse de verdad, o sea, enfrentarse a un espejo no narcisista. La masculinidad es narcisista, como el feminismo ha dicho desde hace mucho tiempo. O sea, ¿por qué es narcisista la psique masculina? Porque no puede exhibir su falta. O sea, nosotras las mujeres podemos exhibir nuestra falta, lo que nos falta, nuestra carencia, o sea, nuestra fragilidad. No tenemos honor, lo cual es maravilloso, no tenemos honra, quiero decir. La honra nos interesa muy poco, debe interesarnos muy poco. Estamos más libres de la honra que los varones. Y los varones entonces no pueden enfrentarse a un espejo que no sea narcísico, porque deben desde muy chiquitos ir produciendo una imagen no faltante, como se diría en el psicoanálisis, o sea, una imagen de completud, de no necesidad, de quien no necesita. Entonces eso es tremendo, ¿no? De la extraordinaria afinidad que existe entre el orden patriarcal y el orden del capitalismo del presente. O sea, he afirmado, ¿no?, que el patriarcado no es una cultura, pues, cultura patriarcal. No, es mucho más que una cultura. El patriarcado es un orden político fundante, fundacional de esa corporación de la que hablé un minuto atrás.
¿Y por qué digo que no es una cultura y sí un orden político? Porque es un orden político que se disfraza de moralidades culturales y de religiones que son de civilizaciones y de culturas diferentes. O sea, diferentes culturas tienen sistemas religiosos, tienen discursos religiosos en los cuales el patriarcado se expresa. Esos discursos religiosos variables, que son característicos de civilizaciones diferentes, de pueblos diferentes, van a ser el revestimiento, la expresión discursiva de algo que está por detrás y que es ese orden patriarcal que tiene una historia muy larga y que en mi formulación acompaña la historia de la especie. Y que acompaña la transición, ¿no?, de la naturaleza a la cultura, de la animalidad a la humanidad. ¿Y por qué lo puedo decir? ¿Por qué afirmo esto, que es tan basal, tan fundacional, tan profundo ese orden patriarcal? Porque en los 5 continentes existe una estructura mítica que podríamos llamarla la estructura mítica adánica. ¿Y en qué consiste esa estructura mítica adánica? Lo van a reconocer inmediatamente. En la infracción femenina, ¿no?, que debe ser castigada, y en el momento en que esa infracción femenina es castigada y se le coloca un límite preciso mediante el castigo, en ese momento comienza la historia de ese pueblo. Entonces eso es bíblico, pero esa estructura mítica está presente en una enorme cantidad de historias de origen de pueblos, no puedo decir que en todas, porque sería imposible, tendría que dedicarme a estudiar mitología. Conozco muchas, ¿no? Conozco, por ejemplo, la de los Masái, en que la mujer originaria era la dueña del rebaño y abandonaba, no se ocupaba debidamente del rebaño porque a las mujeres les gusta mucho la fiaca, no sé si se dice fiaca acá, le gusta mucho la vida buena, entonces dejaban el rebaño suelto y los hombres entonces tuvieron que tomar el rebaño y hacerse cargo. Ahí comienza la historia de los Masái. En otra de las historias, esta es de África, pero en el libro Las estructuras elementales de la violencia hablo de una de Nueva Guinea, ¿no?, de la que nos cuenta un gran antropólogo llamado Maurice Godelier, y que es de los Baruya, que es una sociedad que estudió durante más de 25 años, muchísimo tiempo, y esa sociedad en su casa de los hombres, la casa de la iniciación masculina, tienen una flauta, que es la que los hombres tocan cuando salen en su salida en la aldea en el momento de la iniciación, y en uno de sus últimos viajes a Nueva Guinea a visitar a sus tan estudiados Baruya, los ancianos lo llaman a una reunión y le dicen que le tienen que revelar algo que nunca le habían dicho antes y que es el gran secreto de la casa de los hombres y que se lo van a decir ahora porque su gran fidelidad y son muchas visitas a su pueblo. Y ese secreto es que en realidad esa flauta, que es el instrumento de los hombres, es en realidad de las mujeres, que las mujeres la inventaron. Pero las mujeres son de nuevo muy displicentes, muy abandonadas, muy perezosas y dejaban la flauta mezclada con la sangre menstrual y ellos tuvieron que ensuciarse la mano con la sangre menstrual y sacar la flauta de ahí, rescatarla del abandono, maltrato y la suciedad a que las mujeres sometían a tan extraordinario invento como es una flauta. Y ahí los hombres rescatan la flauta y ahí comienza la historia de los Baruya. Entonces ven que esa estructura, parece cómico porque me gusta reírme un poquito, pero es una estructura que es común, o sea que la vemos, está en los zonas, está en los gerentes, está en diversos pueblos alrededor del planeta, esa idea de la indisciplina, del error, de la falta femenina, la pereza. A la mujer le gusta mucho el sexo, por ejemplo en los Piaroa, y se la pasa haciendo sexo todo el tiempo con el hermano del dios Wahari,
que tiene un pene muy, muy largo y las mujeres viven encantadas con ese. Entonces hay que castigarlas dándole la menstruación para que no tengan sexo todo el tiempo, todos los días de la vida, y ahí comienza la historia de los Piaroa. Eso es muy reiterado en todo el planeta, en los 5 continentes, esta historia del castigo. Entonces podemos concluir que es muy arcaica, o sea, que habla de la fundación de un orden político, que no es un orden natural, porque si fuera natural no necesitaría de una narrativa. Es porque es político que necesita una narrativa de justificación. Y la narrativa de justificación siempre es la misma. El error femenino, la desobediencia femenina, como en el caso de Eva, que es el de, digamos, la civilización judeocristiana y que conocemos un poco mejor aquellos que nos pensamos parte de la civilización judeocristiana. Pero que también podríamos revisar un poquito esa idea de que somos parte nativa de esa historia civilizatoria, ¿no? El patriarcado entonces se inicia como esta narrativa que va a nombrar el dueño de la moral, la dueñidad de la moral, la dueñidad del mundo por parte del patriarca, ¿no? Que va a narrar esa historia para justificar la posición moral, la posición de la figura capaz de enunciar, ¿no?, el mandato moral sobre esa sociedad, sobre el pueblo, sobre esa porción de humanidad con su relato particular. La estructura es muy general y cada narrativa es particular, por eso estoy diciendo que no es una cultura. Lo que es la cultura son las narrativas particulares, pero la estructura patriarcal, el orden político patriarcal está por detrás siendo narrado en esos diferentes relatos. ¿Se entiende? Entonces tenemos ese orden de los dueños, de quien se ha adueñado del prestigio moral dentro de esa historia, de esa sociedad, de esa civilización particular. Ahora, lo que hablo, eso casa, nos preguntamos por qué pasa en el presente, ¿no? ¿Por qué la violencia de género, la violencia contra las mujeres ha recrudecido de esa forma, ¿no?, tan fuerte, ¿no?, como estamos viendo en todos los países, ¿no? Sorprendentemente, en Alemania, estaba la semana pasada en Alemania y escuché un dato que me sorprendió, no lo esperaba así, que en Alemania es asesinada una mujer cada 3 días, hay un feminicidio cada 3 días. Creo yo que son migrantes, ¿no?, pero no puedo estar totalmente segura. El dato es que es un feminicidio cada 3 días. Entonces vemos que el mundo está, realmente es, la cuestión de género se está volviendo uno de los temas más importantes en la cuestión de la violencia en general. Y como he dicho, la violencia de género es la incubadora, es el vivero de todas las otras formas de violencia, ¿no? Cuando los gobiernos se asustan por otras formas de violencia, ¿no?, que tienen que ver con el robo, con el homicidio, etc. No, yo estoy convencida y he argumentado en varios lugares que esa violencia primordial, que es la violencia de género, es la que se encuentra es la primera pedagogía, es la primera escuela de todas las otras, que va a formar en todas las otras formas de violencia. Entonces, lo que digo es que una de las razones por que el mundo se está volviendo, sobre todo muy especialmente América Latina, que es el continente más feminicida de todos, y además uno de los más violentos del mundo en términos de homicidios, sobre todo el Triángulo Norte de América Central, México y Colombia, pero esa realidad está bajando hacia nosotros. Brasil también. Brasil tiene números muy importantes, ¿no?, números de guerra en la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. Este mundo nuevo, este mundo al que llamo de una fase apocalíptica del capital, y digo que ya hablar de desigualdad es poco,
y que el mundo de hoy, más que un mundo desigual, es un mundo estructurado por la dueñidad, es un mundo de dueños, o sea, donde hay señores de la vida y de la muerte por la gran concentración de la riqueza, por la extraordinaria concentración de la riqueza, que es la característica del presente, y algo más todavía, el ritmo acelerado de esa concentración de la riqueza, ¿no? Entonces, es una característica del presente esa dueñidad, ¿no? Ese señorío, ya no la desigualdad, sino la existencia de verdaderos dueños, ¿no?, del planeta, y que son los dueños de la vida y de la muerte, y frente a los cuales la institucionalidad es bastante inocua, como nos damos cuenta en diversos escenarios del planeta, ¿no? Entonces ahí hay una gran afinidad entre el orden patriarcal, que es un orden de dueñidad también, y el orden y el capitalismo del presente, ¿no? Creo que ahí hay una funcionalidad, o sea, el orden patriarcal es funcional al capital de una forma en que nunca lo fue, o sea, hasta muy recientemente, ¿no?, la clase dueña de los medios de producción, la burguesía, como llamábamos yo, ahí tengo mis dudas de si la clase de los dueños hoy puede ser llamada de burguesa, porque tiene otras características diferentes, ideológicas, culturales, de lo que fue la clase en el momento en que la idea de, por ejemplo, el marxismo fue formulado. Entonces, esta clase de dueños tiene el patriarcado, digamos, es funcional a su existencia. Esa es una de las razones en que veo por detrás de la gran reacción patriarcal, de nuevo, disfrazada de religión, que estamos viendo, estamos presenciando en el continente y en el mundo. Así como el patriarcado en su origen, ese orden patriarcal muy arcaico en la especie, se va a travestir de narrativas de tipo religioso, también hoy creo que este patriarcado que está en la base del poder de los dueños, que es funcional por su estructura a un orden de dueños, que tiene una gran afinidad estructural con el orden de los dueños, pasó a ser protegido de una manera inesperada. O sea, nuestro movimiento feminista está en las calles en esta última fase, en la fase ya no de las suffragettes, pero sino en la fase desde Simone de Beauvoir hasta el presente. Tenemos casi 70 años de movimiento, de publicaciones, de estantes gigantescas en librerías virtuales y materiales y físicas, una gran y sofisticada producción, la crítica feminista al derecho, la crítica feminista al psicoanálisis, la crítica feminista a la historia, la crítica feminista a las ciencias sociales, a las ciencias, en fin, en todos los órdenes, una gran producción a lo largo de casi 70 años de pensamiento y calle y movimiento, de organizaciones feministas de todo tipo y de luchas feministas de todo tipo, y de repente en 10 años hay un implante en las calles que es el movimiento de los fundamentalismos cristianos, católicos y evangélicos de los dos lados, ¿no? Intentando colocar un límite, bloquear el avance de los feminismos, bloquear el avance nuestro, ¿no? ¿Por qué? Por un lado lo vemos negativamente, pero de repente me doy cuenta y pienso que tenemos que verlo positivamente. Es porque muy probablemente hemos tocado en un centro neurálgico de la reproducción de la dueñidad, que es una de las bases fundamentales del patriarcado y del capitalismo en la fase contemporánea. Algo hemos tocado muy recientemente
algo hemos puesto en riesgo de esa arquitectura, ¿no? De la dueñidad que coloca en riesgo al poder económico también. Entonces, esa reacción y el invento de algunas categorías como la idea de la ideología de género es una absoluta aberración. La categoría género es una categoría analítica que surge para entender por qué la definición de lo que es un hombre y una mujer varía de una sociedad para otra, ¿cierto? ¿Por qué esa variedad en lo que es ser hombres y mujeres en diferentes culturas? O sea, entonces, las variedades, las diferencias de lo que es lo femenino y masculino y la posición del hombre y de la mujer, los papeles, los roles del hombre y la mujer, se hablan relativizando el yeso biológico, o sea, la determinación biológica, no solamente la sexualidad, otras características de los papeles de hombres y mujeres. Entonces, ahí analíticamente se va a separar la determinación del cuerpo sobre personalidad, carácter, papel social, trabajos, en fin, y sexualidades. Y de repente eso aparece la idea de una ideología de género, que eso es ideológico, es una idea absurda, o con mis hijos no te metas, o los derechos de la familia, todo eso es puesto en la calle en una década para reaccionar, para detener algo que estaba muy lindo y muy bien en la fase multicultural, que, de acuerdo con mis análisis, está encerrada. O sea, cuando cae el muro de Berlín, empieza una fase tampón, una fase intermediaria entre lo que era antes la insurgencia, que era la insurgencia antisistémica, ¿no? Contra el sistema capitalista. Se encierra eso con la caída del muro de Berlín y aparece una fase tampón que es el multiculturalismo, ¿no? Sobre todo formulado en el norte, o sea, de matriz anglosajona. O sea, identidades políticas que van a reclamar su parcela de derechos y recursos, dividiéndose entonces al interior de cada una de esas identidades políticas, como defiendo en mi libro La Nación y sus otros, entre los excluidos y los incluidos. Habrá incluidos negros y excluidos negros, habrá incluidos mujeres y excluidas mujeres, habrá incluidos LGBTT y excluidos LGBTT, o sea, en el sistema multicultural no hay una crítica al sistema, pero hay un distribucionismo mayor y mejor y ciertas concesiones que no tocaban la usina del capital, que no tocaban el proyecto histórico del capital, que no tocaban el proyecto histórico de la acumulación-concentración. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó si en estos últimos años, estos 5 últimos años, yo diría, esa fase multicultural que nada amenazaba el capital y su proyecto como existía ahí, en ese momento post caída del muro de Berlín, si no era realmente amenazador? ¿Qué pasó? Que una señal roja, o sea, una señal de peligro se prendió y surge con tanta beligerancia y vehemencia ese implante en las calles de América Latina, ¿no? De esos cristianismos fundamentalistas que están, digamos, intentando frenar los avances de nuestro movimiento. Y lo que pasó justamente es que la dueñidad, la estructura de los dueños, de un mundo de dueños, y la estructura patriarcal mantienen una afinidad pedagógica importantísima. O sea, clausurando el patriarcado, se balancean, se desequilibran todas las estructuras de dominación y de jerarquía y de desigualdad en la sociedad. Una de las imágenes que he propuesto para entender esto es la imagen en los circos de las pirámides invertidas de los equilibristas. No sé si ustedes vieron
ese número circense de los equilibristas donde hay una moto abajo y después vienen dos arriba, 4, 6, 8, en fin, superpuestos uno arriba del otro. Y el patriarcado es esa figura la que va en la base de la pirámide invertida y mantiene, digamos, con su pedagogía, ¿no?, con su discurso, con su narrativa, en pie todos los otros estratos de ese edificio jerárquico que es la sociedad. Si sacamos al que está abajo, a lo que sostiene todo el edificio se deshace y cae en pedacitos. Es una imagen que muestra cómo estoy pensando esta idea de la relación entre el patriarcado y los órdenes de dueñidad, los órdenes del poder, ¿no?, en el mundo de hoy. Entonces, la amenaza del movimiento feminista y también de todos los movimientos antipatriarcales, contrapatriarcales, de todos los movimientos que desacatan el orden patriarcal, como son el de las mujeres y también de las sexualidades disidentes, todas ellas, ¿no? Evidentemente fueron entendidas muy recientemente como una posibilidad de desorden en el orden económico también. Solo eso puede explicar, y como digo siempre, es imposible observar cómo el poder decide, cómo el poder delibera, cómo el poder agenda, ¿no?, o intenta agendar la historia. Pero por los efectos, o sea, por los epifenómenos, por lo que estamos viendo surgir en todos los países de México, Argentina y Chile, simultáneamente estas manifestaciones de defensa del patriarcado, podemos entender que ahí hay un interés mayor de defensa y de blindaje de algo que está siendo amenazado por nosotras, o sea, y nosotres y nosotros y todos aquellos que son las disidencias, ¿no?, con relación al orden patriarcal. ¿Por qué la historia del Estado es la historia en realidad de los hombres? O sea, porque, y sobre todo, y hay dos tipos de, también hablar de dos temas con relación al Estado. Uno es el Estado representa, digamos, la historia de la masculinidad, ¿no?, en la descomposición de los órdenes comunales en nuestro continente, o sea, que son órdenes duales, ¿no?, el dualismo comunal, el dualismo comunitario de los pueblos indígenas, de todos los pueblos campesinos, indígenas y negros que mantienen una comunalidad vigente y donde, digamos, los espacios del masculino y femenino son dos, son jerárquicos, pero son completos. Cada uno tiene su propia politicidad. En el tránsito colonial moderno, en el tránsito de la colonial modernidad hasta la formación del Estado moderno, lo que se da es un secuestro de todo lo político por parte de la historia de los hombres. O sea, el hombre que tenía su politicidad en la vida entre aldeas o con el frente estatal, con el frente colonial, era el que trabajaba en la política hacia afuera del mundo aldea o de la comunidad, transforma ese trabajo en un englobamiento de todo lo que se pretende político. Y las mujeres que trabajábamos y trabajamos en muchos lugares en otra politicidad, que es la politicidad del orden doméstico, de la intimidad, del cuerpo a cuerpo, de la proximidad no burocrática, pragmática, de la defensa y la reproducción en todo sentido de la vida, la protección de la vida de una forma aquí y ahora, todo lo que siempre fue y continúa siendo la politicidad de las mujeres, aunque hoy no tenga retórica de ser política, no se llame política, pero sí era una politicidad propia del espacio doméstico, que no era y que en muchos lugares no es ni íntimo ni privado, sino habitado por mucha gente y donde se delibera y se incide en el curso del destino colectivo. Ese orden doméstico con su propia politicidad es residualizado. Entonces tenemos un camino de la política de los hombres, de la política hacia afuera, de la masculinidad, se transforma en la esfera, ya no es más un espacio particular, sino una esfera que engloba y secuestra todo lo que se pretende político y crea el Estado, o sea, y la esfera pública como un espacio en realidad modelado a imagen y semejanza del hombre y de la historia de los hombres. Y nosotras las mujeres vemos
residualizado, encapsulado, despolitizado por completo nuestro espacio, el espacio que es donde nuestro cuerpo habita con naturalidad, que es el espacio próximo, ¿no?, de la gestión de la vida y de la deliberación en lo doméstico. Pero un doméstico que no es como lo percibimos en la modernidad, porque como dije, no es ni íntimo ni privado, sino un doméstico atravesado por muchas presencias, deliberativo y fundamentalmente político. Entonces, ese estado, ahí hay una transición de una estructura dual a una estructura binaria. La estructura dual y la estructura binaria son completamente diferentes. Y ahí hay uno de los errores de los feminismos muchas veces al pensar que el binarismo es la relación de un hombre con una mujer. El binarismo es hombre-mujer. No, el binarismo es esa estructura colonial moderna del uno y sus otros, ¿no? En el mundo dual tenemos una jerarquía de lo político público y de lo político doméstico, ¿no? Es jerárquico, tienen prestigios diferentes, pero son dos mundos plenos de una ontología completa y de politicidades propias, de estilos propios de politicidad. En la transición al mundo binario vemos que uno se transforma en la norma, el normal, el espacio de la política, el espacio de los temas de interés colectivo de toda la gente, donde se enuncian las verdades de valor universal y de interés general, y el mundo de la domesticidad se transforma en un residuo despolitizado, en un resto de la política, encapsulado, íntimo y privado, donde las mujeres nos morimos. Ahí nuestra vulnerabilidad se vuelve extrema, nuestra fragilidad y la de nuestros hijos se vuelve extrema. Digo que esta colonial modernidad es una gran usina de anomalías, ¿no? Todas las diferencias con relación a ese sujeto de la esfera pública, de las verdades de valor universal y de interés general, todas las otredades, las mujeres, los negros, los indios, los LGBTI, los deficientes, son anomalías, no solo diferencias, son el otro del normal. La modernidad o la colonial modernidad inventa lo normal y el humanismo inventa lo normal, ¿no? Y esa invención de lo normal es al mismo tiempo lo que produce la diferencia como anomalía. Esas otras otredades, entonces esas otredades con relación a ese sujeto normal van a ser inmediatamente en el periodo multicultural transformadas en minorías. Y ahí está otro de los problemas que debemos revisar. O sea, ¿por qué hemos acatado la minorización? ¿Por qué hemos acatado algo que es lo más esencial y propio del binarismo, que es la minorización de las otredades con relación al sujeto imperante, la voz de la verdad, de las verdades de interés general? Esa es la estructura binaria. La estructura binaria está ahí, ¿no? En los intereses de ese sujeto universal y lo que él representa, y lo vemos, por ejemplo, en los temas, lo vemos en las finanzas, ¿no? La economía, la política, las relaciones internacionales, lo vemos en la salud, la educación, en fin, los temas de interés general y luego los temas de minorías, ¿no? Las mujeres, de nuevo, los LGBTI+, los negros, los indios, son ese anómalo con relación al sujeto universal. Esa es la estructura binaria y esa es la estructura que debe caer por tierra, porque esa es la que prende el mundo de esa manera en que él está estructurado en el presente, y también deben caer por tierra
el pensamiento en términos de minorías, porque esa construcción minoritaria de las identidades políticas nos ha atrapado y nos impide salir del binarismo. El binarismo es esa estructura de ese sujeto universal y sus otredades. No hay otredades, no hay anomalías. La diferencia no tiene que ser definida por su relación de otredad con relación a un sujeto normal, ¿no? A un sujeto égida del mundo. Entonces, y ahí finalmente los dilemas del presente. Entonces, esta es una historia, una pequeña historia de la violencia institucional. Esto que acabo de relatar es violencia institucional, es la base de toda violencia institucional, ¿no? Es, por ejemplo, lo que hace, como dije hace un minuto, que los crímenes contra nosotras sean crímenes menores, porque son crímenes de esa otra edad, de ese resto, de esa posición despolitizada que es la nuestra. Así como es una abstracción impensable, ¿no? De que los hombres van a salir a la calle a matar mujeres y dejarlas tiradas en bolsas de basura, en bolsas negras, en los ríos o en los basurales, porque se están vengando de que nosotras las mujeres estamos avanzando en nuestras posiciones y mancomunamiento en el movimiento feminista. Yo no considero ese modelo de comprensión viable. Lo que sí veo es que la masculinidad está sufriendo, pero no como consecuencia de nuestras posiciones como mujeres, sino de la economía. O sea, la precarización de la vida, la precarización de la posición de los hombres y su necesidad y su imposición por el mandato de masculinidad de mostrar potencia de algún tipo, potencia moral, económica, política, las que formulé antes, está su capacidad de dominación, o sea, la capacidad necesaria para postularse a la titulación de hombre, está siendo vulnerada por la precarización de la propia vida, la precarización del trabajo, la precarización económica, característica del presente. Entonces, este hombre precarizado, que no ha revisado su mandato de masculinidad, se restablece, se restaura como posición masculina mediante la violencia. La violencia es lo último que queda como posibilidad para restaurarse en esa posición de dominación territorial y de dominación sobre los cuerpos. Entonces, la violentogenía está ahí, ¿no? En esa precarización y esa imposibilidad de cumplir con el mandato de masculinidad como establecido como mandato de potencia. ¿Cómo se para esa violencia? Solamente desmontando el mandato de masculinidad. Entonces, cuando hablo de ese desmonte del mandato de masculinidad como un desmonte indispensable para que, no solamente para que pare la violencia contra las mujeres, sino para que pare la guerra en general, o sea, para que no más, o sea, el mundo se transforma, la historia se reorienta si los hombres se vuelven capaces de revisar el mandato de masculinidad, revisar lo que los hace actuar en la búsqueda de potencia, lo que los hace tener que espectacularizar todo el tiempo su capacidad de dominio, a veces por las buenas, o sea, ¿no? Por el poder económico, como dije, por el poder político, por el poder intelectual, la cuestión de la seducción masculina, por algún tipo de potencia, cuando esas no funcionan, por el poder violento, o sea, por el poder bélico, ¿no? Por el poder físico, por el poder, digamos, de la dominación sexual en el caso de los violadores. Entonces, ¿por qué los hombres estarían interesados en desconstruirse, como se llama ahora en la Argentina? Imagino que aquí en Uruguay también los jóvenes están hablando de que se están desconstruyendo, ¿no? Es esa desmonte del mandato de masculinidad, de ese tipo de masculinidad. No es que decir que en el mundo no debe haber más hombres, pero los hombres deben formularse de otra forma, ¿no? No de la forma en que estaban formulados por esa comprensión de lo que es esa masculinidad corporativa, ¿no? Porque les conviene a ellos también. Es que los sacrifica, los destruye,
los mata antes, y en algunas regiones de nuestro continente los mata niños, los mata muy jóvenes, tienen una vida muchísimo más corta porque para poder cumplir con ese mandato se ofrecen a la guerra. Son conducidos al ejercicio de la violencia y que son vulnerables a esta seducción de la violencia porque se les ha enseñado, porque han creído en el mandato de masculinidad y han adherido a la corporación masculina. Entonces ahí llego a este punto, porque explicaba lo del mandato corporativo, qué es el mandato de masculinidad, qué es el mandato de crueldad y qué es la pedagogía de la crueldad. Entonces, el hombre sufre también, se deteriora su humanidad y su físico por esta situación. Entonces, nosotras estamos pasándole este recado, estamos diciéndoles esto y los estamos ayudando en un camino liberador, o sea, en un camino de liberación con relación a algo que los hace padecer y sufrir y los lleva a la autodestrucción moral y física. Yo no puedo creer que la cárcel sea, o sea, es necesario que la justicia sea pedagógica, que la justicia le muestre al mundo lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que se debe y no se debe hacer. Debe castigar a los violadores, debe castigar a los feminicidas, naturalmente, porque una sentencia de un juez es una escuela, es una pedagogía. Va a enunciar al mundo lo que no puede, lo que es inaceptable. Eso está intocado. Ahora, yo creo que, sin embargo, creo que no es la cárcel o la punición la que va a frenar el avance de la violencia contra las mujeres. Ese gesto jurídico, ese gesto del juez es indispensable, como dije, por pedagógico, porque si hay un aspecto de la ley que es el más importante de todos, es el efecto pedagógico. Una ley por sí misma, solo por existir en una legislación, no tiene ningún efecto. La prueba es, en la mayor parte de los países de América Latina, la ley que criminaliza el aborto. Es una ley que está ahí. En mi país, por ejemplo, hace 100 años aproximadamente, pero nadie deja de hacer un aborto porque existe una ley. O sea, la ley por sí misma no existe. Existe si persuade, si disuade y si construye su pedagogía, la ley, la legislación. Si no, no existe. Entonces, el gesto del juez al condenar un violador, al condenar un feminicida, es fundamental. Pero no por ese gesto del juez, no porque alguien vaya a la cárcel, el problema de la agresión de género va a dejar de existir. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Dónde y cómo deja de existir? Deja de existir una transformación de la sociedad. Solo trabajando en la sociedad para transformar, por ejemplo, para desmontar el mandato de masculinidad, para transformar las relaciones entre las personas, es que la sociedad va a caminar y es también lo que va a transformar el Estado. Durante mucho tiempo hemos creído que tomando el Estado íbamos a transformar la sociedad. Y eso ha fallado en la mayor parte en todos los que conozco, en todos los casos que conozco. La toma del Estado para desde el Estado conducir la sociedad ha fracasado en su proyecto de reorientar la historia en una dirección mejor. Solo la transformación de la sociedad en la sociedad puede transformar el Estado. El camino es al revés. Entonces, nosotras las mujeres tenemos una llave importante en la transformación de la sociedad, en la construcción y en la retomada de esa politicidad que llamo de doméstica, que llamo de vincular, que llamo de pragmática y que queda represada, censurada en el pasaje a la colonial modernidad. Yo no creo en la política del enemigo. O sea, más aún, creo que toda política del enemigo tiene una estructura fascista. La característica de los fascismos es la construcción de un enemigo para producir el mancomunamiento. A veces se construye ese enemigo inclusive de una forma muy artificial. Entonces, el feminismo no puede proceder así, mancomunarse mediante la construcción de un enemigo que serían los varones. Muchos son nuestros enemigos, pero nuestro enemigo es el orden patriarcal, es un orden político del cual muchos hombres y también mujeres, ¿no?, se colocan en la posición de defenderlo. O sea, todos nosotros, todo sujeto social
ha sido educado, socializado para ver el mundo a partir del ojo patriarcal, los hombres y las mujeres. A partir de, es hegemónico en ese sentido clásico de la noción de hegemonía. Que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. Y puedo decir que conozco en profundidad las prácticas violentas de varios de sus países: México, El Salvador, Guatemala, Colombia, Argentina y Brasil. He podido concluir entonces que son dos los procesos que conspiran contra la posibilidad de una efectiva democracia en nuestro continente. Uno, lo que se conoce como el crimen organizado, y yo prefiero darle un nombre más generalizante: la esfera paraestatal de control de la vida, en la cual diversas formas de actividad criminal y de enriquecimiento no declarable controlan la vida de un gran número creciente de personas. ¿A qué le llamo la esfera paraestatal de control de la vida? ¿No? A varias formas de control de las sociedades, de sectores sociales más vulnerables, por el crimen organizado, las guerras represivas paraestatales de los regímenes dictatoriales con sus fuerzas paramilitares o sus fuerzas de seguridad oficiales actuando paramilitarmente, la represión policial con su acción de siempre, ineludiblemente en un registro estatal y en un registro paraestatal, el accionar represivo y truculento de las fuerzas de seguridad privadas que custodian las grandes obras, las compañías contratadas en la tercerización de la guerra, las así llamadas guerras internas de los países o conflictos armados, son en general formas de genocidio, son todos partes de un universo bélico paraestatal, paramilitar, paralegal, formas del control de la vida con bajos niveles de formalización. No comparten ni uniformes, ni insignias o estandartes, ni territorios estatalmente delimitados, ni rituales y ceremoniales que marcan el principio o el final de las guerras. Entonces, es ese sistema que incluye las prácticas paralegales y parapoliciales y paramilitares, se expande en este momento en el continente sin contención. Son muchos de ellos, sobre todo los de países del Triángulo Norte de América Central, Honduras, El Salvador, Guatemala, y también incluyo a México. Son países sitiados desde su interior por formas paraestatales de control de la vida de la población y de los territorios, y esos espacios son cada vez más extensos. Y ahí vemos el cuerpo de la mujer como bastidor donde se escribe la soberanía de esos dueños, nos llevan y nos guían en la lectura de ese momento contemporáneo en América Latina. Este fenómeno, este sitio interno, esta forma de control de la vida a partir de organizaciones cuya regulación responde al principio de dueñidad del que he hablado en tantos textos y entrevistas, diciendo que hablar de la desigualdad hoy en día ya no es suficiente, diciendo que la existencia de dueños de territorios y vidas se expresa por medio de la espectacularización de su arbitrio. Y no existe nada más arbitrario que la crueldad aplicada al cuerpo de las mujeres, que no son el enemigo bélico en un imaginario arcaico, así como también en el cuerpo de los niños. Esta toma de las naciones y obstáculo para la democracia es característico de México, de los países del Triángulo Norte, centroamericano, y responde y recluta fuerzas que son disponibles mediante la reproducción constante del mandato de masculinidad con su pedagogía de la crueldad. El segundo elemento que conspira contra nuestras democracias son dos. Para mí son dos procesos, dos métodos, dos estrategias del poder, de los dueños de la vida y de la muerte, que hacen imposible la democracia en nuestros países. Uno es este crimen organizado que de forma muy sintética estoy describiendo, y el segundo, naturalmente, ya fue mencionado aquí, los sectores fundamentalistas de las iglesias.
Coloco al mismo nivel exactamente la entrada, la inoculación, el implante del crimen organizado en América Latina con el implante de los fundamentalismos cristianos. Son equivalentes, idénticos en su conspiración con la posibilidad de que tengamos democracias. Hoy, la grieta que dividía iglesias evangélicas de la iglesia católica, esa grieta tradicional entre el mundo de la Reforma, los protestantes y los católicos, se ha desplazado a otro lugar y marca otra división, mucho más importante que la antigua en el presente. La división entre sectores cristianos, católicos y evangélicos del campo crítico, o sea, que quieren y desean una mejor vida para más gentes y una práctica que da algún grado de continuidad a las búsquedas del diálogo ecuménico de los años 60 y 70, y sectores católicos y evangélicos fundamentalistas. La división hoy pasa por ahí, no pasa más entre reforma y catolicismo, pero pasa entre cristianismos ultraconservadores, fundamentalistas y cristianismos que dan continuidad a la pauta del ecumenismo e intentan conversar buscando una vida mejor para todos. Estos fundamentalistas, estos sectores evangélicos fundamentalistas, han importado las estrategias del faccionalismo religioso que destruyó el Medio Oriente, haciéndola ingresar en nuestra región del mundo. Yo creo, de esto que estoy hablando de una conspiración, es que hay un plan realmente de transformar América Latina en un Medio Oriente, y uno de los métodos es la guerra religiosa, es el faccionalismo religioso. Veo diversos indicios, no puedo hablar de ellos ahora, de que esto está siendo así. Aquí mis textos sobre religión, una época de trabajos analíticos sobre religión, política y nuevas territorialidades, textos cuya última publicación es de 10 años atrás, vuelve a estar en pauta. Se trata de una anexión blanda, entrada por medio de los territorios cuerpos en territorios nacionales. Es por estos dos caminos, el terror frente al arbitrio de las formas paraestatales del control de la vida y la presencia de sectores cristianos fundamentalistas adentrados ya en nuestro continente, firmemente implantados, que se da el implante de un huevo de la serpiente bermaniano. Para quien vio la película de 1977, yo creo que es lo que estamos viviendo. Que se abre por ahí, son estos dos implantes que abren el camino al fascismo en nuestras sociedades. La permanencia de una estructura institucional republicana con procedimientos que pueden llamarse democráticos meramente por la práctica de las elecciones para los cargos representativos en la política, se ve malograda irremediablemente por el miedo y por el fanatismo faccional religioso, ¿no? Y en el centro de este fanatismo religioso, o sea, su clave, su manera de enunciarse es también, como en el caso del crimen organizado, el control paramilitar de la vida, paraestatal de la vida, es también el cuerpo de las mujeres. Una democracia que no es pluralista será una dictadura de la mayoría. Nos han vencido en la sociedad, créanlo. Hemos vencido muchas veces en las elecciones, ahora ya no, porque nos han vencido en la sociedad. ¿Por qué? Porque confiamos demasiado en el Estado. La única manera de reorientar la historia es desmontar el mandato de masculinidad. Desmontando el mandato de masculinidad se acaban las guerras militares, oficiales y no oficiales, son hechas porque hay hombres que están formateados al fuego, al calor del mandato de masculinidad. No hay a quien reclutar sin ese mandato. La historia se reorienta en la sociedad misma. Desde el Estado no hemos visto que ha sido posible.
reconstruir comunalidad, vincularidad y retomar la historia de la politicidad femenina destruida, cancelada, represada y capturada en el espacio nuclear privatizado e íntimo de la familia es indispensable. Una politicidad en clave femenina es, no por esencia, sino por experiencia histórica acumulada, en primer lugar, una política del arraigo espacial y comunitario. No es utópica, sino tópica, pragmática y orientada por las contingencias y no principista en su moralidad, próxima y no burocrática, investida en el proceso más que en el producto. El proceso es más importante que el producto y sobre todo solucionadora de problemas y preservadora de la vida aquí y ahora. Pero ese verso, en nuestro pasado ya viene en camino, se parece, tiene que ver, es una de las traducciones posibles para una expresión en aymara que habla de que el pasado está en el futuro y el futuro está en el pasado. Que es, claro, pero ese verso mío en realidad es la traducción de una idea de Quijano que es el regreso del futuro. Claro. Son todas formas de hablar de que el pasado no está quieto. Para mí, mi comprensión. O sea, de que, por ejemplo, todas las visiones culturalistas, que son siempre fundamentalistas, que son la búsqueda de un origen que se quedó quieto allá en el pasado y que debemos recuperar. Por ejemplo, la propia idea de la descolonización, que nunca estuvo en el vocabulario de Aníbal. Nunca habló de descolonizar, no se puede rebobinar la historia, ni hay tampoco un pasado que se quedó en el tiempo y que está quieto y que sea recuperable. Nunca existió ese pasado origen, es parecido, cruza ahí con Derrida, inclusive, sí, ¿no? Sí. De la existencia de inexistencia de un origen recuperable. No hay origen, el tiempo está en flujo y eso es lo que es muy difícil de captar por muchos de los movimientos que se arman en torno de la idea de una identidad. Mismo la idea de identidad, yo le tengo una cierta desconfianza, no hablo de identidad, hablo más de que un pueblo es el proyecto histórico de ser un pueblo, de continuar como un pueblo. O sea, parte no de un catálogo de costumbres, un patrimonio, el patrimonialismo es peligroso también, ¿no? Pero la idea difícil, más complicada, de que un pueblo se percibe como viniendo de un pasado común y transitando hacia un futuro común. Lo más difícil es pensar con la terminología occidental sin caer en la neurosis de control. Y la neurosis de control, que es blanca y que es europea, basta ver un europeo con la cuestión del tiempo, ¿no? Un minuto tarde, un minuto temprano, el neurosis de control, ¿no? ¿Cómo va a ser la reunión? ¿Cómo nos vamos, en qué orden vamos a hablar? Entonces la neurosis monoteísta, la neurosis de control del europeo, que no es nuestra. Y tiene que ver con... Cuando va a hablar de la sociedad, cuando va a construir una ciencia social, la va a construir clausurando el tiempo, porque el tiempo es descontrol mismo. Claro. La política del enemigo. Sí. ¿Sí? Sí. Es una política muy baja y muy cobarde, ¿no? Llevar a sentimientos nacionales y nacionalistas mediante la indicación de un enemigo común. Eso siempre es la estrategia fascista. Para mí el fascismo no es una política, sino una estrategia política. Y la estrategia política del fascismo es la mancomunar un apoyo político mediante la indicación de un enemigo común. En un país, son las mujeres hoy también. Sí. Las mujeres somos el enemigo común, las que estamos contra la vida. Es absurdo pensar que las mujeres estamos contra la vida. Yo te voy a plantear luego unas preguntas sobre la cuestión de esta visión patriarcal, machista, heterosexual, como que si fuese que me vas a dar un curso para principiantes, ¿no? Para ver cómo lo recibe la audiencia. Pero antes te quería plantear que también en alguno de tus textos o tus conferencias, tú hablas de los pactos de poder a los que no se puede acceder. Por eso son precisamente pactos de poder. Y eso me recordó también un poco a Noam Chomsky, porque Chomsky dice también en una conferencia, él dice, el poder es efectivo en las sombras. Cuando hay un poco de luz, el poder tiende a desvanecerse, porque necesita esa oscuridad. Total, y ese es nuestro papel, iluminarlo.
porque la antropología es una disciplina colonial. Entonces, y eso es inevitable y se reproduce, es muy difícil disolver ese origen aristocrático de la disciplina. Y como aristocrática en su origen va a pensar una cierta éxtasis de la sociedad, eso que llamo el culturalismo, a pesar de que intenta también criticar y desvencijarse del culturalismo, pero la sola noción de cultura lleva a una visión no histórica, una visión extática de cómo las sociedades permanecen iguales a sí mismas, o con estructuras, con modelos, con pautas de existencia muy estables a lo largo del tiempo. La realidad es observable, pero si queremos pensar el poder, no es observable, es ahí. Entonces se nos acusa de una teoría del complot, una teoría de la conspiración. Por eso, no sé si vos escuchaste o han escuchado mi conferencia en Claxo, en el encuentro de Claxo de diciembre del año pasado, en que empecé diciendo, no tengo ningún escrúpulo a pensar de que existe un complot y que existe una conspiración contra nosotros y que existen dueños de la vida y la muerte, porque hablo de un mundo hoy estructurado por la dueñidad más que por la desigualdad, un mundo de dueños, que agendan nuestra historia, y para agendar nuestra historia están complotando contra nosotros y están viendo cómo hacer para que en nuestro continente se imponga una agenda. Por ejemplo, la agenda de los cristianismos fundamentalistas es un complot. El capitalismo es un mundo de dueños y de desposeídos. En la actualidad. O sea, yo creo que ha avanzado, se ha agravado, se ha recrudecido, y que en los años 60 y 70 hablábamos de un mundo desigual, ¿no? De desigualdad. Y yo creo que hoy se quedó corto hablar de un mundo desigual. Lo que hay es un mundo adueñado. Adueñado, entonces por un lado tenemos el capital financiero, pero por otro tenemos lo más material de lo material, que es el adueñamiento del planeta mismo. O sea, de lo más material y físico que se pueda pensar, porciones cada vez más enormes, más gigantescas del planeta están siendo adueñadas por pocos. Yo pienso que es necesario generar un nuevo análisis de clases. O sea, que quedarnos con las clasificaciones de las clases sociales que vienen del marxismo, burguesía, proletariado y todo lo que está alrededor, lumpen, proletariado. Eso no es más, ya no tiene más, no es más eficiente para nombrar la estructura de la sociedad hoy, por varias razones, inclusive porque una gran cantidad del capital se produce, imposible de mapear muy bien, pero sí mapeada por algunos ONGs y grupos que trabajan con la cuestión de la corrupción y con la cuestión de los dineros fiscales, no sé cómo se llama acá en Ecuador, pero digamos, hay diferentes organizaciones que dicen esto mismo que voy a decir ahora, que es que cuando hablamos de acumulación, posiblemente la mitad, es imposible calcularlo en cifras exactas, la mitad del el bulto de lo acumulado procede en lo que llamo en mi texto las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, a través hablo de dos realidades. La primera realidad, o sea, los dineros declarados, los negocios lícitos, solo la mitad de la acumulación, del bolo de acumulación se produce ahí. La otra mitad, paraísos fiscales, una cantidad de formas de ilícitos que van a dar a ese gran pozo de fortunas, y que se producen, transitan por la segunda realidad. Y eso es aproximadamente la mitad de la riqueza del mundo en esa segunda realidad. Por lo tanto, pensar la producción de riqueza, la plusvalía, la extracción de riqueza de los cuerpos y de los paisajes, tiene que ser pensado de una forma totalmente nueva.
donde no solo la acumulación primitiva, la acumulación originaria, no solo se hable de la acumulación por expropiación, sino de algo más que eso, que es lo que llama una paraeconomía. Existe una paraeconomía tan importante como la economía. Entonces, la estructura de clases se ha modificado. Y no tenemos una teoría de las clases yo no soy socióloga y no me gusta, no tengo mucho interés en dedicarme a escribir sobre el tema de cómo es la estructura de clases en la actualidad, pero debe ser hecho. Y hay una cosa ahí que va a responder a tu pregunta. Entonces yo creo que hay una alianza no explícita, entre la extrema riqueza y la extrema pobreza. La extrema riqueza, o sea, la clase de los dueños que inclusive han ocupado el Estado, porque los estados nuestros y en el mundo entero, Estados Unidos se incluye, y países europeos también, habían sido operados por representantes de los empresarios, por representantes, Hitler mismo, ¿no?, de los trusts, en su caso, de los representantes de los individuos corporados, o sea, las grandes corporaciones. Pero hoy están en el Estado los propios dueños, los propios empresarios. Ya no quisieron Es mediaciones. un cambio interesante, de grado, pero es un cambio interesante. Y esa es la clase de los dueños, y como la vemos, por ejemplo, en Brasil y Argentina, que son países que conozco más, pero también veo que en Ecuador también es así, no son burgueses. Porque el burgués no solamente es el dueño de los modos de los medios de producción, pero hay toda una ideología, una superestructura del burgués que no es característica de la ideología de la superestructura de estos personajes que no comparten en nada la cultura burguesa. Entonces, tiene que cambiar de nombre, tenemos que cambiar. Y en el otro extremo está la pobreza, un lumpen, ¿no?, proletaria, la gente que vive de una economía no estatalizada, para bien o para mal. O sea, hay dos formas de paraeconomía, ¿no? Una que es la paraeconomía maléfica, maligna, que produce muerte, y otra la paraeconomía que produce vida, que son formas directas de sobrevivencia, pero que están, digamos, no representadas, no adquieren ningún grado de representación en el campo de las leyes y el Estado. Hay una alianza no explicitada, no dicha, pero una alianza de intereses entre la extrema pobreza, los que se caen afuera de la égida estatal, y los que operan el Estado de una manera también paraestatalmente, no por fuera de la normativa estatal, y en el medio estamos nosotros, que somos el enemigo común, o sea, somos los no queridos de los dos extremos. Y esto es un gran peligro porque somos los que pensamos en términos de justicia, pensamos en términos de derechos humanos, toda esa clase intermediaria, pero hemos también traicionado, ¿no? Hemos también traicionado a nuestros defendidos. Pero ese en medio que estamos nosotros, estamos las mayorías. No, no estamos las mayorías. Ese es el problema. ¿Quién está, entonces? Estamos los ilustrados. Ya. Y estamos muy amenazados de muerte. Es muy fuerte. Estamos los pequeños burgueses, los ilustrados, los que vamos a las buenas escuelas, los que tenemos algún dinero que nos permite vivir medianamente bien, viajar. Esos somos enemigos de los más ricos y de los más pobres. Los que no están comiendo el cuento. Claro. No se están tragando estas historias que no cuentan la verdadera historia. Eso, a eso te refieres un poco, ¿no? Me refiero a que estamos los sectores afluentes, o sea, emergentes, que nos hemos conseguido instalar en una vida, digamos, más segura. Tenemos trabajo seguro, bueno, más o menos seguros, ¿no? Tenemos jubilaciones seguras, tenemos hijos que los podemos mandar a las buenas escuelas, o más o menos buenas. Estamos instalados en la sociedad, nos parecemos un poco más a los europeos en el sentido de esa protección estatal sobre nuestra vida, que los dueños nos están retirando, o sea, los dueños nos están retirando
de la protección estatal porque no les interesa más no, pero va ese quedando... gasto, y los otros que nunca la tuvieron también están resentidos. Hay una política del resentimiento que es lo que los fascismos de hoy están concentrando, están mancomunando, esa política del resentimiento de los más pobres que conviene a los más ricos, Sí, a los dueños. Te voy entendiendo. Eso explica un poco por qué los dominados votan por los dominadores. Sí, esa ¿no? fue tu pregunta, Sí, y yo sí. di todo ese rodeo para contestarla. Nosotras siempre, porque sobre nosotras pesa de una forma muy arcaica la sospecha moral. Es muy, muy fácil construir la imagen de la mujer sospechosa, porque el patriarcado, el orden patriarcal, que es un orden político, que se reviste de moralidad y se disfraza de religión, comienza ahí. Y una gran cantidad de pueblos del mundo tiene su historia como pueblo, ¿no? Las historias de origen de pueblos en todos los continentes. No todos los pueblos la tienen, pero una gran cantidad de pueblos en todos los continentes tienen como su narrativa de origen el disciplinamiento de una mujer. Entonces, la narrativa adánica, en realidad, como estructura, una mujer comete un error, se come la manzana, en la historia del pueblo judío-cristiano. En otros pueblos descuida el rebaño, en el otro coloca la flauta, como cuento en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, cuento como un gran antropólogo francés, Maurice Godelier, que estudió durante 25 años a los Baruya de Nueva Guinea, que tienen en su casa de iniciación masculina como instrumento secreto de los hombres la flauta, y después de 25 años lo convidan en su llegada al pueblo que estudió toda una vida. Los hombres lo llaman a la casa de los hombres y le dicen: mire, le tenemos que contar algo que nunca le habíamos contado, y usted ha venido aquí tanto tiempo, tantos años a estudiarnos, ¿no? Y le tenemos que contar un secreto nuestro de los hombres, de la casa de los hombres. La flauta, que es ese instrumento secreto nuestro de nuestra iniciación, en realidad es de las mujeres. Ellas la inventaron, ellas la tocaban, pero eran muy displicentes, muy abandonadas, muy perezosas, la guardaban mezclada con la sangre menstrual y muy sucias las mujeres, la sospecha moral, ¿no? Y entonces nosotros tuvimos que intervenir y sacarles la flauta. Es Lacan, es la estructura también del psicoanálisis, ¿no? La mujer es el falo y el hombre tiene el falo. Es impresionante la perdurabilidad histórica en esa prehistoria patriarcal de la humanidad, la durabilidad histórica de mi tema, de esta estructura mítica fundante de esta prehistoria patriarcal de la humanidad, que permite que todo el tiempo nosotras las mujeres seamos el blanco de la sospecha moral y se nos pueda acusar. Entonces, lo que ha pasado y con estas políticas fascistas, porque son políticas del enemigo, son estrategias políticas que necesitan de un enemigo para conseguir las votaciones, para conseguir los votantes, para mancomunar, se ha elegido nuevamente a las mujeres y a sus esfuerzos por mejorar sus vidas, por mejorar sus condiciones de existencia, como el sospechoso moral, el culpable de la historia, para mancomunar voluntades. Entonces yo veo una de las explicaciones de por qué se une en este momento el discurso de derecha con el discurso machista, es porque es el fascismo de hoy, la manera en que se consigue realizar la estrategia fascista del enemigo mediante la crucifixión moral de nosotras las mujeres. Pero es una construcción que también ha hecho muchísimo daño a los hombres. Totalmente, muchísimo daño. Por eso hablo, ¿no? Y cuento siempre de que en una visita para un encuentro en Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia, que es un lugar donde poblaciones negras tienen derecho a habitar esa región por la Constitución, tienen derechos constitucionales a estar asentadas en la costa pacífica colombiana, que es al oeste de la tercera cordillera, de la cordillera. Los Andes ahí se subdividen en tres y hay una cordillera occidental
y tras la ladera occidental de la cordillera occidental sobre el Pacífico por 200, 300 años hay poblaciones negras asentadas allí y que ahora con el Tratado Transpacífico o con tratados de comercio a través del Océano Pacífico, ese punto, Buenaventura, es un punto ideal para la construcción de un complejo portuario y de un complejo hotelero. Y entonces ahí la truculencia, la forma en que se hace que se desplacen esas poblaciones y dejen el territorio libre para las empresas, para las corporaciones inmobiliarias y constructoras que van a construir los puertos y los hoteles alrededor de ese nudo portuario, se hace que corran y dejen el territorio mediante pandillas, bandos que cometen atrocidades, que cometen crímenes de una crueldad extrema, que es para asustar y hacer correr. Entonces, estaba hablando ahí y alguien del público me preguntó, ¿cómo acabamos con esta guerra? Que no es una guerra que se pueda terminar mediante un pacto, ¿no? Un pacto nacional de las FARC con el gobierno, con el Estado. O sea, no es una guerra donde el Estado aparentemente no interviene. Claro que interviene. Los personajes que están instalados en el Estado están por detrás también de estos grandes intereses capitalistas. Pero ¿cómo hacemos para parar esta guerra que no puede haber un armisticio, que no puede haber un fin de guerra pactado? Y entonces me puse a pensar en público, ¿cómo paramos con esta guerra? Y se me ocurrió una idea que en realidad me trae a mi último momento, a mi momento actual del pensamiento, que está en continuidad, en secuencia con lo que había pensado antes, pero que se muestra con una claridad muy grande a partir de esa pregunta. Por eso defiendo mucho el pensar en conversación. Y hay una sola forma, desmontando el mandato de masculinidad. Desmontando el mandato de cómo es ser hombre. Es necesario que se aprenda a ser hombre de otra forma, porque es el mandato de masculinidad que obliga a ser hombre de una manera donde se espectaculariza el poder del macho, donde se espectaculariza el poder, la potencia del macho, es que se producen sujetos que son reclutables para la guerra, reclutables para las pandillas, reclutables para estos bandos armados, reclutables para los defensores de esta paraeconomía maléfica y de muerte. Entonces, esta idea me siguió y es muy útil para pensar lo que se debe hacer, el papel de los hombres en el presente. Nunca, ningún patriarcón hará la revolución. Yo no soy una autora, empezamos en las escaleras hablando de eso, no soy una autora de ficción, aunque claro que es ficcional, porque si uno consigue capturar una experiencia en una palabra, en una expresión verbal, en el fondo está produciendo una ficción que va a ser apropiada por la gente y va a ser, bueno, por ejemplo, estoy en una marcha. Y como me pasó, no estábamos con Tucuta, mi compañero, en una marcha un 8 de marzo en Córdoba, Argentina. Y adelante mío, ya era casi noche, había una muchacha en una bicicleta y llevaba un cartel que decía la criminalización del aborto es una violación de Estado. ¡Wow! Una frase mía. Esa frase es mía. Ese es mi hijo. Pero claro, el autor va, Atahualpa Yupanqui decía eso, ¿no? Que el último grado de la autoría es cuando la gente se apropia y se olvida el autor. Ahí sería el grado máximo de la autoría. Entonces, ¿qué es el autor? Es ese canal por el cual la gente se expresa y luego se producen textos o imágenes y la gente se apropia. Y ya no es tuya. Y ya no duele, es tuya. Pero, sí. Por ejemplo, lo decolonial lo usa una cantidad de gente que no tiene la menor idea de qué es el pensamiento de Aníbal Quijano o que existió un Aníbal Quijano y habla de lo decolonial, de la colonialidad del poder, sin saber algo sustancial, algo absolutamente esencial, que en el centro, el epicentro de la perspectiva de la colonialidad del poder se encuentra un tema, la raza. No hay perspectiva de la colonialidad de poder sin hablar de raza. El tema es la raza y lo ignoran, por ejemplo. Que, no, ¿y la clase?
Que quedan Sí. perplejos, es porque no han leído la totalidad del pensamiento. Pero quiero decir eso sobre el ser un canal y ser autor, que a veces yo misma, no consigo leer lo que yo escribí. Porque no es yo, el autor no es yo, no es otro sujeto.